Es hora de analizar y debatir hacia dónde va Ecuador. Un espacio constructivo de Primera Plana. ¡Empezamos! Saludos cordiales, querida audiencia, como cada domingo junto a ustedes para analizar los temas de la gran agenda nacional. Reciban un cordial saludo de quienes habla Fabricio Vela y el equipo de Primera Plana. Domingo 1 de mayo del 2022, Día del Trabajador y el primer Día del Trabajador con Guillermo Lasso en el poder. ¿Cómo llega Guillermo Lasso a esta fecha? ¿Cómo llega el sector empresarial este 1 de mayo? ¿Cómo llegan los sectores sindicalizados a este 1 de mayo? ¿Y cómo llega el país? ¿Hay certezas o se mantiene la incertidumbre respecto de la situación vigente y la proyección de la relación entre trabajadores y empleadores? Y, por supuesto, ¿hay o no la posibilidad de llevar adelante una gran reforma laboral, como había propuesto el presidente de la República siendo candidato a la presidencia? Y, claro, su intención de que en el curso justamente de los siguientes meses iba a proponer para un debate nacional esa reforma tributaria. ¿Hasta dónde va el Ecuador en ese rubro? Es justamente la temática que proponemos y que ponemos a consideración de nuestra amable audiencia. Y tendremos esta noche dos visiones contrapuestas respecto de esta relación entre empleadores, trabajadores y el Ejecutivo. Juan Pacimiño estará con nosotros. Él es historiador y académico, doctor en Historia y en Historia Contemporánea, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, miembro de la Academia Nacional de Historia y fue vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos. Juan Pacimiño además es un investigador de los temas laborales. Y Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, representante del sector empleador en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, fue presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y fue director de la Federación Nacional de Ganaderos. A nuestros invitados, gracias tanto a Juan Pacimiño cuanto a Rodrigo Gómez de la Torre por sumarse a este espacio. Empiezo con Juan Pacimiño. ¿Cómo llega el Ecuador a este 1 de mayo del 2022? Bienvenido, doctor Juan Pacimiño, buenas noches. Buenas noches, gracias, un saludo cordial, y un saludo especial también a mi amigo Rodrigo. Para este año, Ecuador está con un gobierno de corte empresarial, continúa con el proyecto que iniciara el presidente Lenín Moreno. La situación de las organizaciones de los trabajadores es débil, no tienen la fuerza que tuvieron en el pasado y estamos a puertas de una reforma laboral que puede afectar los derechos consagrados en el Ecuador como derechos sustanciales para los trabajadores desde 1929 con la Constitución de aquel año que reflejó el proyecto económico y social de la Revolución Juliana. Si bien en 1938 se dicta el Código del Trabajo, ya hubo pues el antecedente de la Constitución del 29 y otras leyes laborales que venían desde inicios del siglo XX débilmente, pero que se van afirmando conforme pasan las décadas. Hoy es necesario defender el derecho social, el Código del Trabajo, la situación de los principios que orientan las relaciones laborales, y hemos llegado a una situación en que hay una confrontación clara con el sector empresarial, porque su visión sobre el trabajo es muy corta en cuanto a la posibilidad de avance de los derechos laborales. Incluso hay posiciones extremas en ciertas élites del sector empresarial que pretenden arrasar los derechos laborales históricamente conquistados y además precarizar a tal punto la fuerza de trabajo que se maximicen las ganancias. Esto forma parte de un debate latinoamericano entre dos modelos de economía. El uno, el modelo de economía empresarial de corte neoliberal que se generalizó en toda la región durante los años 80 y 90 y ha revivido en estos últimos 5 o 6 años en distintos países, otros lo han mantenido,
y el otro, el modelo de una economía social que en la región ya se comenzó a construir en los años 1920, 1930, pero que tiene simplemente altibajos, unas veces más, unas veces avanza más, otras veces retrocede, y hoy estamos en un reflujo de la posibilidad de construir un modelo de economía social que también el Ecuador buscó desarrollar en los años 60, 70, a inicios del nuevo milenio, y que es un debate, es una situación de conflicto, es una situación de confrontación política, de confrontación económica, de confrontación social en general, ya que los dos modelos no pueden compadecerse en función de los intereses que están representando. El modelo neoliberal está representando los intereses del alto empresariado, fundamentalmente. Un modelo de economía social está representando los intereses de capas medias, sectores de trabajadores de los más variados, sectores populares. Y en esa confrontación se ve que los países de América Latina, bueno, tienen altibajos, tienen gobiernos que representan a una u otra tendencia. Por ejemplo, en el caso de América Latina, de Sudamérica actualmente, sin duda hay un gobierno como el de Argentina que está representando la posibilidad de un avance en el proyecto de economía social, y hay un gobierno extremo como es el de Brasil con Bolsonaro, que representa pues este tipo de modelo de corte empresarial que polariza frente a lo que se pretende construir en Argentina. Bueno, y podemos ver que modelos de economía social se han construido en el pasado en Uruguay y en Costa Rica, pero no en otros países centroamericanos, no en Colombia, no en Perú. El caso de Venezuela y de Cuba son casos especiales en el contexto de nuestra región, porque Cuba tiene un distinto modelo, ni empresarial ni social, es un modelo de economía de construcción socialista, y el caso de Venezuela es un modelo de capitalismo con tendencia a la construcción de una economía centralizada y social, pero se ve dificultada por una serie de condiciones. Los mejores ejemplos que tiene por el momento América Latina son Costa Rica y Uruguay. Y nosotros podemos construir modelos de economía social si es que nos guiamos por lo que han podido construir Europa y Canadá. Son los mejores modelos de construcción de economías sociales. No así el modelo norteamericano, que les funciona muy bien en los Estados Unidos, pero que no funciona para América Latina cuando se pretende que sea una economía abierta, una economía de mercado libre y una economía de empresa privada privilegiada la que gobierne las condiciones económicas. Y sin duda alguna, si es que uno piensa, por ejemplo, en las capacidades que se forjan en Europa para atender a la sociedad, bueno, son envidiables muchas de ellas, como por ejemplo tener la seguridad social. Nuestra Constitución del 2008 consagra la seguridad social pública, universal y que no se puede privatizar. Hay tendencias para destruir ese sistema y no se ha avanzado desde el 2014 hasta hoy, no se ha avanzado un milímetro en la posibilidad de construir, como dice nuestra Constitución, un modelo, un sistema de seguridad social universal, pública, que implica también para financiar otro esquema como es el de fomento de un sistema tributario que aliente la redistribución de los ingresos. Entonces, estos son los fundamentos como para entender que en el caso ecuatoriano de este momento, la debilidad del movimiento de los trabajadores y la fuerza y el poder que ha adquirido una élite empresarial del país impide pues que se lleguen a acuerdos sobre la base de construir mejor un modelo de economía social y no un modelo de economía empresarial y neoliberal. Y el problema es que tenemos experiencia histórica en los años 80 y 90 de ese modelo de economía empresarial y neoliberal y que agudiza las confrontaciones sociales. De hecho, según los índices que podemos examinar, este tipo de modelo lo único que ha hecho es agravar las condiciones de la pobreza, de la miseria, del desempleo, del subempleo, concentrar la riqueza, desinstitucionalizar al Estado y, sin duda alguna, polarizar las condiciones de la vida política. Sumemos a eso, en estos últimos tiempos, el avance incontenible que ha tenido la inseguridad ciudadana debido a múltiples factores, pero que hace del país un país precario también en las condiciones de vida ciudadana, y esto es lo que debemos
confrontar en un proyecto social general, porque no se puede ver solamente la relación obrero-patronal, sino en el conjunto de construcción de una nueva sociedad que permita el bienestar colectivo. Correcto. Primera aproximación de Juan Pacimiño. Le pido una primera aproximación, en cambio, a Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Fabricio. Juan, gusto saludarte a los tiempos. A ver, creo que es importante puntualizar algunos aspectos. Juan ha hablado de un proceso de que no se llega a la universalización de la seguridad social y habla del año 2014, lo cual ya excluye al gobierno vigente y excluye inclusive al gobierno que terminó, más bien involucra directamente al gobierno que trató de construir las cosas sin entender de un pragmatismo real. Con respecto al tema del Código del Trabajo, el Código del Trabajo en verdad data del año 37, tenía ya algunos matices que se venían regulando previamente, y no solo a nivel constitucional, sino a través de otros instrumentos, pero estos venían de un proceso constructivo de realidades que se fueron creando a través de la primera revolución industrial a finales de 1800, ¿ya? Y se dieron abusos y nadie los ha cuestionado. Por el contrario, lo que estamos viviendo en este momento es que el Código del Trabajo, a pesar de sus múltiples reformas, y me enfoco particularmente en la reforma del año 2015, la famosa Ley de Justicia Laboral, en la cual se determinó que había que, a partir del día 90, contrato indefinido, a partir de una serie de aspectos, había que proteger de mejor manera al trabajador. Lo único que derivó fue que el empleo pleno que teníamos en diciembre del 14, que bordeaba el 49.6%, vaya en proceso decreciente hacia el año 2019. No quiero meterme con la pandemia en este aspecto, porque ahí las condiciones cambiaron radicalmente, y llegamos a diciembre del 19 con el 38% de empleo pleno. Ya en el periodo del presidente, que no sabemos si tiene asilo o no tiene asilo, ya el empleo había caído sustancialmente. Posteriormente se van viendo las cifras que el empleo pleno sigue deteriorándose. Y más bien, y esto de aquí voy a contar una infidencia, Juan no nos acompañaba, estábamos en los pocos minutos antes con Fabricio y hablábamos de cómo nos cambió la vida la pandemia. Esta pandemia nos hizo actualizar una serie de cosas de forma abrupta. Las formas de comunicación. En este momento cada uno está en un espacio distinto, en un probablemente país o continente distinto, y no pasa absolutamente nada. Estamos igual conversando, al igual que podríamos estar en una entrevista, podríamos estar en una reunión de trabajo. Estas nuevas condiciones laborales, que para diciembre del 19, un estudio de Deloitte ya lo evidenciaba, los 15 trabajos que hace 15 años ni siquiera se pensaba que podían existir, ese es el título de la lámina, son los que también hay que darnos cuenta que las dinámicas laborales del mundo han cambiado y que si antes competíamos de igual a igual con el vecino que estaba en el barrio de al lado y que había que movilizarse un poquito más o un poquito menos para llegar a la oficina, ahora la competencia laboral, por ejemplo, en temas informáticos, está con la India, otro continente al otro lado del planeta, y allá está una competencia impresionantemente fuerte, por ejemplo, en lo que es construcción de páginas web, call centers que están en otros países. Y esa es una realidad que tenemos también que reconocerla. El mundo ya no trabaja de 9 a 5. El mundo cada vez trabaja más 24/7. Y eso no implica que los trabajadores deban trabajar 24/7. Eso implica que tenemos que tener flexibilidad en las formas de contratación en jornadas para que eso se vaya aplicando. Y de igual manera, que los derechos laborales, como el caso de la jubilación patronal, que en el Ecuador inclusive existe doble jubilación patronal, y de la cual la jubilación patronal por el Código del Trabajo
accede solamente el 4 o 5% de la población. Tiene que cambiarse esa forma, con un periodo de transición, claro está, que hay que también darnos cuenta que probablemente es mucho más interesante ampliar esta jubilación y encontrar mecanismos, temas que desde el Consejo Nacional del Trabajo se los trabajó con el ministro en el 2016, gobierno antepasado, se los trabajó en el gobierno pasado y que más bien sí debo reconocer que en este gobierno estamos un poco más lentos, pero se ha buscado más bien la formalización del empleo, actualizando y entendiendo las nuevas formas de trabajo para que el empleo pleno pueda seguir creciendo. El empleo Rodrigo, pleno. Rodrigo, perdón, Rodrigo, le interrumpo solamente, Rodrigo, le interrumpo solamente con una cosa. La palabra, usted utilizó la palabra flexibilización. ¿No termina siendo una mala palabra en el contexto ecuatoriano, Rodrigo Gómez de la Torre? A ver, Fabricio, blanco y negro. Flexibilizar no es precarizar. Es una mala palabra para cuando no saben abrir el diccionario y confunden dos conceptos. Pero cuando vemos que la misma Organización Internacional del Trabajo está hablando de flexibilización en la rigidez contractual, tenemos que darnos cuenta que es real. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que pensar en de lunes a viernes? ¿Por qué no pensar 5 jornadas, 40 horas? Y las 5 jornadas pueden comenzar. Una puede comenzar el lunes, otra puede comenzar el miércoles. ¿Por qué tenemos que comenzar a las 8 de la mañana y no podemos comenzar a las 5 de la tarde? Y vamos creando espacios laborales. Y recuerdo en el gobierno en el 2015, 2016, que el Ministerio del Trabajo planteó el tema de las jornadas laborales. Uno de los primeros sectores que le dijeron al presidente un ratito de espacio fue curiosamente el sector petrolero estatal, porque la realidad de las carreteras en ese momento, que algo habían mejorado, implicaba movilizaciones de personal a la Amazonía, y cuando yo trabajé en la Amazonía, hacíamos 12 horas de viaje hasta Nueva Loja, y las jornadas de lunes a viernes no eran ni siquiera viables. Por ende, se sumaban los días de descanso y se los entregaba, como se dice en criollo, reuniditos. Se trabajaba 21/7, 22/8. Inicialmente, en los 70s y 80s, había jornadas de 45/15, que se las vio que no eran las más adecuadas, porque 45 era demasiado largo. Se fueron reduciendo y no hubo gobierno que pueda regular eso. Fueron acuerdos privados, porque al final del día hay que proteger al trabajador, que se cumplan con los derechos laborales, sí, pero también hay que proteger al empleador, que es el que va a poner el billete y va a arriesgarse. Caso contrario tenemos, y con esto concluyo, la realidad del emprendimiento en el Ecuador, que es el principal generador, el principal potencial generador de empleo, y es el que no contrata, porque le dicen, usted no tiene certezas de que su emprendimiento sobreviva, pero al día 91 usted tiene ya una estabilidad laboral a su contratado de 3 años. El hombre quiebra a los 10 meses y tiene que pagar una indemnización por 3 años cuando arriesgó capital, patrimonio, endeudado y además todavía le cae el juicio laboral. Por eso no hay contrato. Correcto. ¿Qué piensas sobre estas reflexiones, Juan Pazimiño? Porque creo que ha puesto unos temas en el radar Rodrigo Gómez de la Torre. Doctor Juan Pazimiño. Hay temas que el Código del Trabajo y las leyes laborales han considerado como avances indudables frente al pasado. Antes de la Constitución de 1929 y del Código de 1938, las jornadas eran mayores a 8 horas, 10 horas, 12, 14, 16 horas, más de 48 a la semana. De tal modo que, inspirados en la Constitución mexicana de 1917 y dados los avances del mundo a partir del nacimiento de la Rusia de tipo soviética con la Revolución de 1917, y los cambios que también en la propia Norteamérica se produjeron a raíz del New Deal, es decir,
de la política de Franklin Delano Roosevelt para solucionar la crisis de los años 30, y Franklin Delano Roosevelt inaugura la economía social en los Estados Unidos. Entonces, claro, el Ecuador también ha tenido todas estas influencias internacionales, más las luchas internas, las posiciones que han tenido abogados, sociólogos, economistas, que han brindado aportes a la construcción de una economía social, de modo de que se han conquistado ya avances en las leyes laborales. Por cierto, muy rápidamente, el Código de 1938 no es el que está rigiendo en la actualidad. Desde 1938 hasta hoy hay una serie de cambios que van más lejos que lo que había en 1938. Pero hay materias sustanciales. Salario mínimo es un principio universal que hay que mantenerlo. Contrato individual sujeto a la legalidad prooperaria es un motivo de debate en la actualidad, pero hay que mantenerlo. Jornada máxima en el trabajo es un principio que hay que mantenerlo. Y en esto entro también rápidamente al asunto de la jornada, porque del sector empresarial se plantea que la jornada puede ser más en los días de lunes a miércoles a jueves y al mismo tiempo cumplir las 40 horas. Bueno, eso es una contradicción, porque la jornada máxima diaria se instauró en el Ecuador en 1916 de 8 horas y ese era el límite general. La jornada era de 8 horas diarias y 48 semanales hasta la Revolución Juliana. Después se rebajó a 44 horas y desde 1979 a 40 horas. Pero hay un límite universal que es la jornada diaria. Entonces, cuando se dice que hay que trabajar 40 horas en la semana, de lunes a miércoles a jueves, se está olvidando que se violenta a su vez la jornada máxima de 8 horas diarias. Y esto esconde otra situación: no pagar las horas suplementarias o las horas extras correspondientes a esa extensión de la jornada. Y así podemos analizar otros principios. Pero, por ejemplo, Juan Pasemiño, Rodrigo, yo le preguntaba el tema de la flexibilización y él ponía ejemplos. Vamos a eso. ¿Por qué siempre empezar a las 8 y no eventualmente, dependiendo de la naturaleza del trabajo, empezar a las 5, decía él? Ya, ¿por qué no abrir ese espacio para flexibilizar, que no sea tan rígido el horario del trabajo, doctor Juan Pasemiño? Vamos a eso. El código lo permite. Lo que sucede es que tiene límites. Y sin duda alguna, si es que se va a trabajar en la noche, no es lo mismo que trabajar en el día. Y entonces, por eso mismo, hay recargos a esa jornada nocturna. También se puede trabajar los sábados y los domingos. El mismo código lo permite. Así es que el código, las leyes laborales, tienen varios fundamentos para proteger a los trabajadores hasta la actualidad. Sí reconozco, esto sí es importante señalarlo, que el código no logró abarcar una serie de nuevas condiciones que ha traído el mundo moderno, el mundo tecnológico, el mundo de la robótica, etcétera. Por ejemplo, el teletrabajo no lo contemplaba nuestro código hasta la pandemia y ahora sí ya es una modalidad nueva de trabajo. Y así podemos sumar otras modalidades nuevas de trabajo. Yo no negaría la posibilidad de las jornadas reducidas, de los contratos no indefinidos, de los contratos temporales. Pero el asunto es que desde la perspectiva en que un sector empresarial está queriendo que ello se introduzca, implican violaciones graves a la estabilidad, a los principios de beneficio a los trabajadores, que eso es lo que no se puede admitir. Por ejemplo, el trabajo por horas y el trabajo tercerizado existió antes de la Constitución del 2008. ¿Cuál fue el problema? Las reformas que introdujo el gobierno de Lucio Gutiérrez sobre lo que ya había hecho el gobierno de Gustavo Noboa implicaron que los trabajadores de una misma empresa tengan hasta 75% de esos trabajadores por horas, por trabajo por horas o por trabajo tercerizado. No, pues eso es una barbaridad. Por eso la resolución número 8 de la Asamblea Constituyente de 2007-2008 prohibió ese tipo de trabajo y la Constitución del 2008 los prohíbe expresamente. De la manera que habría que hacer primero un cambio constitucional al respecto para lograr introducir esas jornadas. Pero reconozco que sí, hay modalidades de trabajo que no contempló el código y que hay que desarrollarlas. Pero otra cosa es pretender
que exista un código para antiguos trabajadores y un nuevo código para nuevos trabajadores en los cuales sí se precariza el trabajo y sí se flexibiliza el trabajo. Conozco el proyecto que se presentó en la Asamblea y puedo decir claramente, incluso tiene un informe jurídico de la propia Asamblea que establecía que allí hay normas que violan la Constitución y que están flexibilizando in extremis ese trabajo. Entonces, usted habla del proyecto de ley de creación de oportunidades que no fue calificado el año pasado por el CAL y que el presidente tuvo que dividirlo, aparte la reforma tributaria y aparte la parte de inversiones. Exactamente me refiero a ese. Entonces, lo que se necesita es, sin duda alguna, conversar sobre estos temas, pero sobre la base de la protección y garantía del bienestar, el derecho de los trabajadores. Las empresas sí tienen fuerza para mantener su economía en largo plazo. Los inversionistas que inician tienen otras garantías del Estado y hay que conquistar nuevas garantías del Estado, pero no pues a costa de los trabajadores tener la posibilidad de hacer un emprendimiento sobre la base de salarios reducidos, jornadas maximizadas, ganancias no redistribuidas y simplemente tener el privilegio de que las empresas gobiernen la economía sin consideración del bienestar colectivo. Y además, otra cosa, sin pagar impuestos, porque las leyes que ha venido dictándose desde el gobierno de Lenín Moreno para flexibilizar la tributación, bueno, han sido una garantía poderosísima a la concentración de la riqueza en élites empresariales del Ecuador. Correcto. Rodrigo Gómez de la Torre. A ver, no quiero comenzar con América Latina, quiero comenzar con Bélgica. Bélgica precisamente acaba de hacer una reforma en materia laboral precisamente orientada a poder modificar la distribución de las 40 horas en menos días, subiendo obviamente el número de horas diarias. Lo hizo Bélgica, que curiosamente es lo que se planteó en el Consejo Nacional del Trabajo en el 19. Inglaterra, un país de principios y de derechos con una legislación diferente a la belga, obviamente, acaba de plantear el sábado como día de trabajo obligatorio. Yo creo que el mundo se está dando cuenta que el mayor derecho que puede tener un ciudadano es el derecho al trabajo y que los derechos de las grandes mayorías sí deben pesar. Razón por la cual tanto Colombia como Perú revisaron a través de Corte Constitucional la rigidez laboral de sus códigos individualmente y hicieron algunas modificaciones. El Ecuador, obviamente, la gran mayoría de ecuatorianos, antes de pandemia y en peor caso, post pandemia, el empleo está entre 3, 4 personas de cada 10. Y esto, como digo, viene ya 3 gobiernos. Hay una realidad que no podemos desconocerla. La Organización Internacional del Trabajo sí limita, con reglas transnacionales, sí limita que no se trabaje más de 12 horas diarias. 12. Y que el descanso obligatorio en la jornada de 7 días tiene que ser de al menos 24 horas. Lo cual, en base a que los principios acogidos, yo no comparto mucho la Constitución del 2008, pero es la que nos rige. Pero los principios contenidos en el 425 de la Constitución, todo lo que es la jerarquía normativa, los acuerdos internacionales, en este caso de la Organización Internacional del Trabajo, sobre horas máximas y sobre jornadas de descanso obligatorio mínimas, deberíamos poder también trabajarlas. Inclusive, yo entiendo lo de las horas extras, lo entiendo perfectamente. Un trabajador que está de lunes a viernes 8 horas diarias está pidiendo inclusive muchas veces que se le suba y que le den horas extras para trabajar, para subir a 10 horas, aunque el código diga que se excede. Y en esto lo conocemos también, Juanito. Pero el tema es otro. Cuando tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos sin empleo, ¿no es preferible reducir un poco y decir, ok, nuevos trabajadores o en base a un acuerdo, porque en los acuerdos del 2019 también se planteó que si un trabajador quería cambiar de su modalidad contractual a poder trabajar 40 horas en 4 días, en base a un acuerdo con el empleador y verificado por el ministerio. Estos acuerdos nunca llegaron a modificación de ley, lo dejo en claro, pero lo podía hacer y fueron acuerdos con los sindicatos laborales.
lo podía hacer. Y en ese caso, la empresa tiene las 10 horas diarias, 4 días, y puede contratar una nueva jornada de gente, en donde tenga el viernes, sábado, domingo, por dar días. Pero no deberíamos hablar de días, porque si nos enfocamos solamente en un recargo de fin de semana del 100%, un país tan hermoso como es Ecuador, le estamos matando al sector turístico, que de por sí está agonizante, ¿no? Porque el turismo trabaja cuando el resto nominalmente descansa. Y más bien deberíamos entrar a procesos de automatización, procesos de cambio. Y ahorita que dije algo y no quiero dejarlo a un lado, procesos de automatización naturalmente van a obligar a que haya una redistribución en las jornadas laborales. Uno de los primeros precarizadores, y esto lo voy a decir aunque es políticamente incorrecto, uno de los primeros precarizadores y aniquiladores del trabajo agrícola en los últimos 100 años fue la implementación del tractor. Porque en vez de tener 20, 30 personas con pala y asadón moviendo un suelo, entraba un tractor con un tractorista. Y ahora ya ni siquiera hablamos del tractor con el tractorista. Ya la tecnología nos permite estar en una habitación, bueno, en una pantalla así, y tenemos 3 campos y coordinamos drones, que son tractores agrícolas de alto caballaje, que se están manejando desde una oficina pequeña con una pantalla. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que el mundo está cambiando y le damos herramientas al empleador y al trabajador y al emprendedor para actualizar estas normas, lo que va a seguir sucediendo, más allá de lo que diga el código, es que el trabajo va a seguir yéndose a lo informal y el trabajo va a seguir yéndose por otros mecanismos para que se siga moviendo la economía, porque la economía no va a parar. La inversión sí se va a frenar, como se ha frenado los últimos 8 años, 10 años en el Ecuador, que a pesar de tener dólares, la única inversión extranjera directa importante, grande que hemos tenido, sigue siendo el oleoducto de crudos pesados. Juan Pacimiño. No sé si es que se me está escuchando bien. Sí, se escucha bien. Tuve que desconectar mi... Le escucho bien, le escuchamos bien. Porque mi batería estaba acabando. Bueno, voy adelante. Cuando comparamos con otros países, como por ejemplo los europeos, yo de hecho vivo en Europa ahora, entonces conozco bien, y además por mis estudios, soy un permanente seguidor de todas estas cuestiones, conozco bien cómo son estos sistemas como economía social. Si comparamos con los países europeos como Bélgica, como Noruega, como Alemania, como Italia, nos falta entonces en el Ecuador completar el panorama, porque no solo, cierto es que han flexibilizado, como Alemania, flexibilizó mucho el trabajo, pero se olvidan los ecuatorianos, o en el Ecuador mejor, se olvidan los adicionales que tienen estos sistemas. Seguridad social universal, medicina universalizada, salarios altos para los trabajadores, posibilidad de hacer contratos sobre la base de las organizaciones sindicales, no trabajador por trabajador y empresario por empresario, sino en conjunto de los trabajadores. Hay distintas fuerzas. Entonces, en América, y además, de otro lado, los países como Inglaterra y como los otros europeos, una vez que están desarrollados, una vez que han alcanzado niveles de desarrollo superior a los que tiene, por ejemplo, América Latina, donde tenemos, como en el caso ecuatoriano, un país subdesarrollado aún. Entonces, cuando llegan a esos niveles, es posible hacer una serie de cambios, recortes en la jornada antigua y, sin duda alguna, abrir las puertas a transformaciones en la legislación laboral, incluso debidas inevitablemente al progreso científico-técnico, al progreso de las fuerzas productivas. Pero no es el caso del Ecuador. Lastimosamente no es así. Tenemos un 70% de población subocupada y desocupada, no por culpa del Código del Trabajo ni de los trabajadores. Esto es un asunto que podríamos examinarlo, estimado Rodrigo, desde los años 60, cuando las migraciones de campesinos a las ciudades se incrementaron, y particularmente después de la reforma agraria de 1964, cuando la migración interna estalla y entonces empieza a formarse un sector suburbano
que es el que hoy forma parte de lo que llamamos el sector informal. Entonces, causas históricas para esto hay muchas. Los distintos gobiernos que hemos tenido en los últimos 42 años han tenido a su vez distintas orientaciones políticas. Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, al menos Osvaldo Hurtado en sus primeros 2 años, era un gobierno reformista. Con Osvaldo Hurtado el giro empieza en 1983, sus 2 últimos años, pero después sigue un gobierno empresarial absoluto, como es el gobierno de León Febres Cordero 84-88, cuyas condiciones sociales como herencia son realmente desastrosas y su condición económica más o menos igual. Rodrigo Borja algo logra detener ese camino neoliberal, pero Sixto Durán Ballén, que le sigue a Rodrigo Borja, profundiza todo ese camino neoliberal y empresarial que agudizó la confrontación social y perjudicó a los trabajadores. Y desde 1996 a 2006 solo se siguió un camino cortado por el gobierno de Rafael Correa de 2007 y 2017. Sin embargo, el mismo gobierno de Rafael Correa, desde el 2014-2015, ya tomó algunas medidas flexibilizadas, lastimosamente. Y entonces fue una especie al modelo de economía social que estuvo implementando. Pero desde el 2017 hasta hoy ha sido acelerado el camino de precarización y de flexibilización del trabajo. Es necesario recomponer los principios laborales, aumentar en el código aquellos elementos de nuevo trabajo, de trabajo, inclusive de trabajo con menos horas, la posibilidad de trabajar más horas. Eso sí, para América Latina sería fatal, y para el Ecuador igual. El límite de 8 horas ya es suficiente. Tú calcula, estimado Rodrigo, alguien que viva en Cayambe y se traslada a Quito para trabajar, como ocurre, ¿cuántas horas de traslado tiene esa persona? Tanto de ida como de retorno. Y además trabajar 8 horas diarias allí. Bueno, eso es inhumano. Entonces tenemos que reconocer las realidades del Ecuador, evidentemente, como para promover un nuevo código del trabajo, que es del caso, pero que en conjunto defienda a la clase trabajadora y además le sume aquello que queremos que el Ecuador tenga como beneficios para todos los ecuatorianos. Correcto, como doctor. Por ejemplo, la seguridad social, la seguridad médica, buenos servicios públicos y fortalecidos, porque aquel mito de que tenemos un Estado grande y que hay que agregarlo, ese es un mito. Tenemos un Estado débil que hay que agregarlo, como son de poderosos países con estados fuertes como Estados Unidos, Europa, China, Rusia, etcétera. Entonces, estamos hablando de distintos modelos para poder entender nuestra sociedad. Rodrigo Gómez de la Torre, que hace rato quiere ahí argumentar, vamos. No es de argumentar, quiero agradecer. Dele. Esto sí es un agradecimiento profundo. La reforma agraria, uno de los principales problemas de precarización y generador de desempleo en los años 60. Esto es algo que ha sido la mejor sinfonía para mis oídos en muchísimos años, porque vengo sosteniendo que la reforma agraria ha sido nefasta para el país por mucho tiempo. No escucho. Y Juanito no me está escuchando esto y le estoy dando las gracias. No, Juanito dice que no me escucha, pero... No escucho nada. Sí, porque sí estamos al aire. Es importante ir también a otros aspectos. ¿Qué sucede con respecto a la productividad laboral? Cuando vemos, no voy a topar Chile, porque Chile nos lleva 9-1 en productividad laboral. Colombia nos lleva 6-1 en productividad laboral, porque no es solamente cuánto se paga por salario, sino cuánto se produce por salario. Y esto no importa si es el grande empresario o el pequeño empresario. Es el que pone en riesgo su patrimonio, su capital y su esfuerzo para generar 1, 2 o 5,000 puestos de empleo. Yo no quiero referirme al gobierno del señor que está en Bélgica o donde esté, porque ese es el problema de él. Pero no hubo tal flexibilización laboral, por el contrario, la ley que se conoce y los mismos, y lo que es interesante, que es un punto de coincidencia con los sindicatos, tanto sindicatos como empleadores estamos conscientes que la ley que se aprobó en el 15 es una ley de injusticia laboral.
generó injusticia para los dos lados. Pudo entrar, y ahí nos damos cuenta que una norma no necesariamente construye empleos, pero sí puede destruirlos. Y yo quiero topar el nombre de alguien que hizo un estudio muy valioso en el Ecuador, pero hace muchísimos años. Charles Darwin hacía referencia a que la capacidad de adaptación de las especies es lo que les permite sobrevivir en el tiempo. La capacidad de adaptación de las empresas es lo que les permite sobrevivir en el tiempo. Y el tema laboral, y más aún en el Ecuador, donde el trabajador y el empleador son socios, y no son socios en la parte lírica, son socios en las utilidades con un 15%, y no son socios cuando hay pérdidas, en donde solamente el empleador asume el problema. Pero en esta sociedad que se tiene, el desarrollo de las empresas beneficia a los trabajadores. Si es que hay abusos, hay que pararlos. En eso estoy completamente de acuerdo, vengan de quien vengan. Y la Constitución del 2008 prohibió el trabajo por horas. Ya el ministro de Trabajo, no sé dónde esté en este momento, honestamente, pero en el gobierno de Alfredo Palacio fue Galo Chiriboga. Y Galo Chiriboga hizo una reforma laboral muy fuerte en materia de tercerización, precisamente orientada a controlar los abusos de la tercerización que sí existían, y los conocemos y los reconocemos, y no podemos tapar el sol con un dedo. Pero haber elevado a Constitución ciertos temas que debieron haberse regulado mejor, en vez de bloqueado formas de contratación, que al día de hoy, en la última encuesta de Click, por ejemplo, lo estaba revisando, más del 75% de la población dice que por favor regrese el trabajo por horas, para que gente como yo, hace 30 años, podamos estudiar y trabajar acomodando los horarios de trabajo y los horarios de estudios. Actualmente eso no se puede. Ese tipo de cosas no aportaron al desarrollo de la gestión laboral. Y son temas que hay que hablarlos. Y las marchas de defensa de los derechos de los trabajadores, yo creo, y lo planteé en algún momento, y tengo una buena amistad con Mesías, con Pepe Villavicencio, con Nelson Erazo, con Iván Bedoya, líderes históricos. Pero también tenemos que acordarnos que hay estos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, y que la defensa de los derechos tiene que comenzar por la defensa de los derechos de las grandes mayorías, no solamente, y esto me lo dijo un periodista, a mí cuando lo dije hace unos años me criticaron, entonces dije mejor ya no repito, pero me dijeron, no es posible solamente defender los derechos de los privilegiados que al día de hoy, y él me hablaba por él, que tenemos empleo, porque es una realidad. Tener empleo en este momento en el Ecuador parece un privilegio. El año 2012 España hizo una reforma buscando flexibilización y pudo subsanar un problema. Como digo, no quiero meterme en América, pero sí me encantó 2 ejemplos. Países de economías sociales como Costa Rica y como Uruguay. Uruguay, un país de corte socialista definitivamente, pero es un país abierto al mundo, ¿ah? Completamente libre mercado. Y Costa Rica ni se diga. Tan así que aquí en el Ecuador nosotros calificamos el tamaño de las empresas en función de la facturación como punto 1. Costa Rica califica el tamaño de las empresas por número de empleados como primer elemento. Luego viene la facturación. En el Ecuador hacemos al revés. El ejemplo costarricense es muy, muy interesante, pero la flexibilidad laboral y el dinamismo de las regulaciones laborales sí es mucho más amplia que las que tenemos acá en el Ecuador. Correcto. Rodrigo Gómez de la Torre le ha mencionado, por ejemplo, la ley de justicia laboral y le ha dicho de injusticia laboral. Esa ley era conveniente en su momento, en 2016, si mal no recuerdo, Juan Pazimiño.
A ver, sí hay que hacer referencias a los distintos gobiernos del país, y yo hice referencia al gobierno de Rafael Correa, que desde el año 2015 tuvo una serie de medidas de flexibilización laboral. Yo escribí sobre esos temas al menos 3 artículos, estaba revisando mi archivo y uno de los últimos que escribí es del 8 de marzo de 2016, haciendo relación al proyecto de ley orgánica para la optimización de la jornada laboral y seguro del desempleo que se había presentado a la Asamblea Nacional el 23 de febrero del 2016, que era el último decreto flexibilizador. Y yo estoy opuesto a esas medidas, porque son medidas que flexibilizaban el trabajo. Pero esas eran medidas, algo así como excepcionales, dentro del proyecto de construcción de una economía social. Ese proyecto se rompe desde el 2010, desde el 2017 en adelante. Hoy no estamos construyendo una economía social. Estamos construyendo una economía de corte empresarial y sobre todo sobre la base de los intereses de una élite empresarial de Ecuador que no es progresista, moderna ni de avanzar, sino que más bien tiene una serie de conceptos atrasados e incluso pre-revolución juliana en muchos casos. De esto podemos discutir, esto no tiene nada que ver con asuntos personales, ni mucho menos, sino con asuntos de clase, con asuntos de grupos humanos sujetos a este tipo de conceptos. La defensa de la clase laboral en el Ecuador implica también preocuparse de este amplísimo sector, 70% de la población desocupada y subocupada. No podemos precarizar y flexibilizar conquistas históricas del trabajo para dar trabajo a este 70%. Todo lo contrario, necesitamos crear mecanismos de que este 70% logre tener trabajo en las mejores condiciones posibles. Pero de acuerdo con las propuestas y aquella que ya hicimos referencia anteriormente, esas propuestas no van a defender a los trabajadores, van a precarizarlos. Y peor si se piensa en 2 códigos del trabajo que rijan al mismo tiempo. Bueno, es una aberración jurídica en cualquier país del mundo, pero aquí en el Ecuador se acepta demasiado fácilmente. Entonces, tenemos que procurar que nuestra élite empresarial y este sector de empresarios conservadores comprendan bien que hay que avanzar a un mundo moderno, sí, tecnológicamente avanzado, igual, pero con bienestar social y para los trabajadores. Porque formas de precarizar el trabajo a veces aparecen sutiles. De hecho, la misma China, para crecer durante una década, mantuvo trabajadores de 12 horas diarias, por 14 horas diarias. Pero las circunstancias también son distintas porque allá de todas maneras había seguridad social universalizada y había atención médica y había otras condiciones para los trabajadores. Han logrado superar todo ello y Chile es el primer país en la historia de la humanidad que logró abolir la pobreza extrema en su sociedad. Nosotros no hemos hecho eso. Y si es que vemos las cifras económicas, no hace falta poner los datos a la usanza de los economistas, pero si vemos las cifras económicas, desde 2017 es impresionante la caída de las cifras económicas de bienestar social en el Ecuador, incluida la destrucción que existió sobre el sistema de educación pública, la seguridad social totalmente descuidada, la atención médica totalmente descuidada, los servicios públicos absolutamente destruidos y sin posibilidad todavía de recuperación. Entonces, estas son realidades a las que nos enfrentamos. Pero como hablamos de empresarios y trabajadores, tampoco les podemos hacer iguales en sus mismas posiciones, en su misma fuerza. Los empresarios tienen históricamente una fuerza debido al control que tienen sobre el capital y por eso los estados protegen a los trabajadores, incluyendo Europa. En plena pandemia en Italia se preocupó el Estado de, ante todo, defender la calidad de vida de los trabajadores. No se podía despedir trabajadores. Y el Estado, como son grandes estos estados, tienen fuertes impuestos, superan el 40%, el 50% de los impuestos. Y si nos vamos a Noruega, el 70% de impuestos. En el Ecuador, menos que el promedio latinoamericano. Bueno, si vamos a estos datos, entonces se entiende cómo en medio de la pandemia se podía dar subsidios a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes también,
mismos trabajadores para que tengan una renta básica en la cual sobrevivir. En el caso del Ecuador, eso ha sido absolutamente precario. Y por consiguiente tenemos que generar esta conciencia de construcción de una economía social con un Estado que cobre fuertes impuestos, particularmente a las capas ricas, que los generalice en las personas que concentran la riqueza y que con ello haga una redistribución del valor socialmente generado. Porque esto es un sistema de impuestos de esa naturaleza, es reordenar el valor socialmente generado. Pero mientras no cambien ciertas mentalidades en la clase empresarial ecuatoriana, la conflictividad se agudiza y es por ello necesario que los trabajadores continúen defendiendo sus derechos. Y finalmente, insisto en esta idea, el Código del Trabajo tiene principios universales, esos hay que defenderlos. Salario mínimo, jornada máxima, sindicalización, huelga legal, contrato colectivo, organización en general de los trabajadores, seguridad social, afiliación al... Bueno, estos son los principios. Pero es necesario nuevas normas para las nuevas modalidades de trabajo, que no caigan en lo que ya ocurrió en los años 90 con el trabajo tercerizado y el trabajo por horas, que por tratar de incentivar a los empresarios se convirtió en unas formas de superexplotación laboral que la Asamblea del 2007-2008 tuvo que examinar. Correcto. Y con el acuerdo número 8 prácticamente abolir esas formas de trabajo. Correcto. Rodrigo Gómez. Me has hecho acuerdo, Juan, de un ministro de Trabajo que asumió justamente en los días del 1 de mayo, conocido de todos, Carlos Marx Carrasco. En una de sus primeras entrevistas en Radio Democracia, él asumió, me parece que fue el 2013, el Ministerio del Trabajo, y en una de sus primeras entrevistas se hablaba de la contratación de Sinohydro para Coca-Cola Sinclair, y él hacía referencia a que precisamente había que tener cuidado por la precarización y abusos laborales y ambientales de las empresas chinas en sus actividades. Cosas de la vida, como me hiciste acuerdo. Ahí se estaba trabajando un modelo de código de trabajo, él mandó al tacho ese proyecto y sacó uno nuevo que también quedó en el olvido. Creo que retomo las palabras. Si Kodak en su momento hubiera tomado una decisión de decir, el mundo está cambiando, hablo de una gran empresa a nivel mundial, y las cámaras digitales van a hacer un cambio que va a impactarnos, y ellos decidieron que el rollo de fotos, y todos los tres sí nos acordamos lo que era tomar una foto hace 20 años, que tomabas la foto y había que revelar para ver qué salía. Eso de ahí, Kodak decidió que eso no iba a pasar en el mundo y que ellos se mantenían en el rollo. ¿Qué sucedió? Una gran empresa, gran generadora de empleo, prácticamente desapareció. El mundo tiene que irse adaptando. Las normas laborales y las normas inclusive constitucionales tienen que irse adaptando a los nuevos tiempos. Obviamente, una constitución de 300 años altamente rígida era poco probable que dure. El mismo presidente que la propició la quiso modificar. Una constitución mucho más amplia, mucho más abierta, como la norteamericana, es una constitución que se va adaptando a los nuevos tiempos y va poniendo sus amendments en lo que corresponde. Consideremos esto. La jornada, los amigos de Bélgica acaban de modificar la jornada máxima de 8 a 10, precisamente por eso. Países más nórdicos plantean que de 40 van a bajar a 36 horas. Tienen otras dinámicas y otras estructuras, definitivamente. Hay mucho que corregir indiscutiblemente. Tenemos que tener una mentalidad abierta a que nos vayamos adaptando a los nuevos tiempos, porque el código que en la reforma del 15 abonó a destruir empleos, ya esos empleos que se destruyeron, con la reforma del 16, donde se planteó la jornada extendida, que está vigente, y donde se planteó la jornada reducida, que también está vigente. Curiosamente ya no dieron el efecto de recuperación de empleo pleno que el mismo gobierno buscaba en su momento. Se creó el seguro de desempleo
y se lo creó a saltos y brincos. Y el tema de teletrabajo, que también se lo trabajó en esos días, nunca llegó a proceso de ley, se quedó a nivel de acuerdo ministerial, pero ya desde el Consejo veníamos viendo que las cosas se estaban precipitando. Y a eso es donde vamos. Yo soy representante de los empleadores, no es que soy un gran empresario, no soy perfecto, pero estoy viendo cómo los cambios están dándose. Y tengo tal vez un defecto para ciertas sociedades, no me quedo callado. Y lo digo, correcto, y estoy de acuerdo con los trabajadores en muchos temas y en acuerdo con los empleadores en otros. Y hay está bien que lo diga. Un equilibrio para mejorar y sacar adelante el país, que es uno solo. Está bien que lo diga. Se terminó el tiempo. En 45 segundos, reflexión final de Juan Pacimiño. ¿Será que este año, en lo que queda de 2022, vamos a la reforma laboral? En 45 segundos, doctor Pacimiño, tenga la bondad. Para cumplir con el Fondo Monetario Internacional se planteó la necesidad de una reforma laboral. Esa seguramente está en camino y el problema es que precarizará y flexibilizará el trabajo porque se ha sujetado a intereses de una élite interesada en ello. Los trabajadores tenemos que defender los derechos laborales y proyectarlos hacia una nueva era en función del progreso y el adelanto que tiene el país, pero nunca perjudicando el bienestar de los mismos trabajadores y de la sociedad. Y de tal modo hay que construir en este sentido una economía social que finalmente venza a la economía neoliberal que ha regido por muchos años en la vida nacional, convirtiendo a los resultados sociales en resultados muy precarios y ha aumentado la pobreza, ha aumentado la miseria, el desempleo, el subempleo. Es necesario cambiar de modelo y para ello también se necesita hacia futuro un cambio del modelo de poder en el país. Correcto. Rodrigo Gómez. El año 2019 a nivel de Consejo Nacional del Trabajo y Salario se trabajaron muchas reformas y se llegaron a muchos acuerdos para beneficiar a trabajadores, a empleadores y buscar generar empleo. Estas reformas en algo se han podido aplicar en acuerdos laborales que están vigentes, tal vez poco difundidos. Coincido con Juan, necesitamos cambiar el modelo extremadamente rígido que tiene el código actual a un modelo mucho más dinámico, mucho más adaptable a los nuevos tiempos y propendiendo a la generación del empleo pleno para, ahí sí, generar riqueza para todos. Gracias. Interesantísimo debate. Gracias a Juan Pacimiño, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Les envío un abrazo a los dos. Dios les pague por haberse conectado con nosotros. Un abrazo, gracias. Gracias, muy gentiles. Tanto a Juan Pacimiño cuanto a Rodrigo Gómez de la Torre. Y a ustedes, querida audiencia, ¿hacia dónde va el Ecuador? Este 1 de mayo. La reflexión, obviamente, tienen para cada uno de ustedes. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. ¿Hacia dónde va Ecuador? Los espera la próxima semana para seguir debatiendo los temas importantes del país. Hasta pronto.